Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña una mujer que es evangelista, es misionera, con una historia bastante interesante. Así que, como siempre les digo, cuando tengo una muy buena historia, acomódese, llame a su mamá, a su papá, a su hermano, a su vecina, dígale que llegó el momento de sentarse a escuchar una historia edificante aquí en Más Allá de las Redes, pero sobre todo, no se olvide de preparar su cafecito para que me acompañe. Así que bienvenida formalmente a este programa, Mari Gómez. ¿Cómo está, Mari? Muy bien, Vladimir, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acudir, por sacar el tiempo. Yo sé que no reside en la República Dominicana, que ha venido un poquito rápido, pero le agradezco mucho que haya sacado el espacio para sentarse a conversar conmigo aquí. Desde el primer momento que hablamos, siempre ahí como que lo tenía pendiente, usted también insistente. Sí. Y eso me gusta, porque cuando alguien quiere hacer algo realmente, insiste y no desiste. Así es. ¿Cómo se siente? Mira, Vladimir, yo soy de la persona que pienso que en las redes sociales hay que contrarrestarla. Entonces hay muchos programas que lastimosamente no están aportando nada para la sociedad, sino que es lo contrario. Entonces yo soy fielmente una persona que pienso y creo en mis ideales. Digo, no, esto hay que contrarrestarlo, hay que darle más oportunidad a las personas de tener opciones. Claro. Y pienso que este canal es una opción para que las personas sí sepan que sí se puede sacar de la basura de alguna vez tuviste y que también puede mejorar tu vida. ¿Y qué mejor que este canal? Claro que sí, wow. Mejor no pudo haberlo dicho usted ni yo. Yo creo que nadie. Yo pienso que es hacer el equilibrio. Así es. Básicamente. Siempre hablo de esto. Es un menú grande con muchas opciones. Así es. La gente tiende muchas veces a elegir quizás lo que es menos edificante. Pero si tiene la opción también de ver un buen contenido en su momento, cuando llegue el momento idóneo, pues lo verá. Así es. Y seguro aprenderá algo. ¿Cómo lo harán con esta historia? Así es. Usted tuvo un cambio importante en su vida, para bien. Así es. Durante muchos años estuvo navegando a la deriva. Sí. Pasó por muchas situaciones difíciles. Y yo quiero que las cuente con total honestidad y con todos los detalles. Pero primero, quiero saber de dónde usted es, dónde nació y dónde se crió. Mira, Vladimir, yo nací aquí en la República Dominicana. Pensé que hasta hace poco que había sido en Cancino, pero me cuentan mis familiares que yo nací en Bonao, porque mi mamá andaba corriéndole a mi papá y fue y se escondió a la casa de mi abuelo, el papá de mi papá. ¿Cómo corriéndole a su papá? Tuvieron un pleito y ella se le escondió y llegó la hora del parto, pero a mí no me declararon ni nada. O sea, a los pocos días de yo haber nacido, volvió aquí a la capital y me dejó con mi abuela. Ok, o sea, usted siempre pensó que nació en Cancino. Yo siempre había pensado eso. ¿No le habían hecho ese cuento? No me lo habían hecho. Entonces, después que mi mamá muere, que me entero, prácticamente, mi esposo dice, sí, una vez ya lo dijo, tú naciste en Bonao, pero no sé nada de Bonao, ni siquiera he pasado por Bonao. ¿Tienes que ir a Bonao? Sí, ya hablé con una tía, vamos a ir. En este viaje coordinamos y cuando vuelva vamos a ir a Bonao. Para usted siempre fue Cancino. Cancino sí. Es en Santo Domingo Este, básicamente. Así es. Eso es por lo alto del Cachón. Ahí estuve hasta la edad de casi 11 años. A los 11 años mi mamá decide llevarme a donde una tía, una hermana paterna de ella, que vivía en Ciudad Nueva, en la zona colonial. Fue un cambio bien drástico. Entonces su esposo me adoptó como su hija, a cual le agradezco mucho. Me dio su apellido. Yo todavía no estaba... aquí se usaba mucho eso, se usa de que el muchacho no lo registran. Hoy entiendo que fue lo mejor que tal vez me pudo haber pasado, porque mi familia era de muy escasos recursos. Mi mamá y mi papá no estuvieron juntos, procrearon 2 hijos y nunca estuvieron juntos. O sea, se casaron después de 30 años otra vez, pero no funcionó. Mi mamá falleció hace 7 años. Pero lo que entiendo en mi niñez, que fue en ese momento no lo entendía, pero ahora después de adulta entiendo que Dios tenía un plan conmigo y que de alguna manera permitió que yo, como le pasó a Abraham, saliera de mi tierra y de mi parentela para yo poder ser de bendición para mi familia, que fue muy humilde y me dio la oportunidad de yo poder ayudarlo. Muy bien, interesante. O sea, su mamá y su papá nunca tuvieron una relación, digamos, estable. Bueno, los primeros 2 años sí, pero ya después que nació mi hermano, yo le llevo exactamente 1 año y 11 meses a mi hermano, ya no. No, pero nunca fue estable. Y me disculpa a usted, Mari, porque si su mamá le salió corriendo a él para dar a luz a usted, porque había problemas. O sea, que ellos estaban como en este vaivén que muchas parejas lastimosamente viven muchos años. Algunos logran, de alguna manera, generalmente cuando buscan de Dios,
estabilizarse, pero otros nunca lo hacen. Y entonces los hijos terminan pagando los platos rotos. Así es. En su caso, la llevan a vivir con una tía. Sí, mi tía, la cual la quiero mucho, cristiana hoy en día, ella es una persona muy madura, pero su esposo era muy maduro. Él entiende que sus dos hijos, tenían una niña de 2 meses, a la que considero mi hermana, es mi prima hermana, pero a la que considero mi hermana, y un hijo de 6 años. Ellos nos llevan a todos a vivir a Estados Unidos. A mí me da una depresión terrible con 11 años porque nos llevaron a Boston, a Massachusetts. Ay, y era muy frío allá en Loren en esos años, te estoy hablando del 89-90. Entonces era algo que yo no entendía, me deprimí mucho, no comía y me mandaron otra vez aquí a la República Dominicana. A los 3 nos mandaron. Ella se quedó allá. Yo me puse un poco rebelde. Después que me separaron de mi abuela, yo me puse rebelde. No me gustaba, contestaba mucho. Contestaba mucho y yo quería estar con mi abuela en el fondo porque era la persona más cercana a mí. ¿Pero su abuela dónde estaba? ¿Aquí? En Cancino, pero ya él se hizo cargo mi tía de mí. Ya yo no vivía con ella, ya era diferente. Ciudad Nueva tú vivías trancado, no vivías jugando en el patio de tu casa, ya eran otra costumbre, otro colegio, otros muchachitos que son como de clase social más alta y te vienen a relajar y yo un poquito barrial, por así decirlo. ¿Entiendes? Chocaba. Quiero abundar en esta parte porque me parece importante y quiero que la saltamos. Si es el tema de la abuela. Su abuela vivía en Cancino donde su mamá, ¿verdad que sí? No, ¿O cerca de su mamá? Cerca de mi mamá. Mi mamá siempre estuvo en mi vida. Ok. Entonces, su abuela era esa figura presente, importante para usted antes de usted irse con la tía. Antes de irme con la tía. Entonces, cuando se separó de su abuela, que se va de Altos de Cancino, para Ciudad Nueva, eso a usted le afectó inicialmente por su abuela. Sí. No me afectó tanto como cuando llegué a Estados Unidos porque me llevaban a verla. Ahí fue peor. Porque me llevaban a verla siempre. Compartía con mi hermano, compartía con las personas que yo me había criado. No me afectaba tantísimo, pero cuando me llevaron a Estados Unidos sí me afectó mucho. Me peleé con la vida, por así decirlo. Era muy madura a la edad de 11 años. No, pero es normal, imagínate. Sí, era muy madura. ¿Muy madura o inmadura? Madura. Yo era más madura que mi tía. Mi tía tenía 33 años y yo era más madura que ella. A veces ella tomaba decisiones que yo decía, eso no está bien, ¿por qué hace eso? Tal vez ella tenía mucha inmadurez, no valoraba el matrimonio que tenía. Yo quería mucho a su esposo, que era mi papi, yo le digo papi, y yo no me gustaba cosas que le hacía. Yo le decía, ¿por qué usted duerme tanto? ¿Por qué no lo atiende cuando llega? Cosas de una adulta yo le decía. Y eso eran los choques que ella y yo tenía, ¿no? Entonces, cuando llegamos allá, cuando me enviaron para acá, ya yo traía como un poquito de rebeldía, pero no era una rebeldía extrema, porque siempre respeté mucho a papi, a Julio Gómez. Siempre lo respeté por el hecho de que me había dado su apellido y porque como que sentía ese amor paterno que tal vez me hacía falta, y él era igual con los 3. Él nunca marcó una diferencia. En poquito tiempo que duramos viviendo, nunca marcó una diferencia. Si le compraba algo a sus hijos, me compraba algo a mí. Bien. Y era una relación muy bonita. Pero ¿qué sucede? Que como ella se quedó allá, mi tía, él no trajo para donde la mamá de él. Ahí sí había diferencia con su familia. Ya no me veían como la hija de él. Entonces lo que le decían a él era, mándala para Cancino, tú no tienes que... Y yo contenta, yo quería que me mandaran. Él decía, no, ella es hija mía igual. Entonces lo que hicieron fue que él me mandó de castigo otra vez porque sabía que no me gustaba Estados Unidos. ¿Quién hace eso? Te compra un vuelo, un muchacho que no es tuyo, en vez de mandarla a Cancino, usted se va para que yo cambiara, porque estaba muy rebelde, un poco rebelde. Cuando llegó allá, empecé otra vez con la tía, mandaron a mis otros 2 hermanitos de crianza, y ella se fue con un muchacho mucho más joven que ella. Ella tenía como 33 años en ese tiempo y el muchacho tenía 17. ¿La tía esposa del señor Gómez? Sí, porque ya ellos se habían separado y él se había quedado aquí. Él sí era responsable de enviar el dinero y de mantener la casa, siempre. Él es todavía un profesor de la UAS, un hombre muy respetado, lo quiero mucho a mi papá. Siempre tenemos una bonita relación él y yo. Muy bien. ¿Y qué sucede? Que cuando entonces ella se muda con ese muchacho, ya yo veo la cosa de otra manera. Ya yo tengo casi 14 años. Yo tengo 13 años. Yo era una muchacha que aunque era flaquita, como que llamaba la atención. Y siempre, nunca falta un hombre maduro que le gusten las niñas. Yo en ese tiempo lo veía normal. Ahora entiendo que no. Por eso protejo tanto a mis hijas. Y me fui con ese hombre. Él me llevaba casi 20 años. Wow. Yo tenía 14 y él tenía casi 34 años. Pero me trató muy bien. ¿Qué sucede? Que él andaba en malos negocios, cosas que yo en ese tiempo no sabía lo que eran malos negocios. Se usaba mucho eso allá en Nueva York de vender
de puntos. Vi a una persona que estuviste aquí, se llama Mike, que fue la misma historia, por eso me llamó tanto la atención y te tiré un mensaje. Me llamó demasiado la atención cuando vi esa entrevista, porque esa fue la vida que viví con ese hombre. Él era así, pero conmigo era muy buena persona y con lo que tenía alrededor, pero él lo mató. Ya mi hija tenía 6 meses de nacida y yo tenía 16 años. ¿Tuvo una hija con él? Sí, mi hija más vieja. Yo tengo una hija de 30 años. ¡Wow! Sí. Y al señor le quita la vida con 6 meses la niña. Sí, la niña tenía 6 meses. Parece que un ajuste de cuenta de que uno le quitó el punto al otro. Si usaban esa cosa. Me enteré después cuando iba creciendo que fui madurando. Porque a que yo era muy madura, esas cosas él la mantenía un poco alejada de mí. ¿Sí entiendes? Tan alejada que el día que le sucedió eso, yo no estaba con él en ese momento, ni la niña. Estaban en otro lugar que él no había dejado hasta que él hiciera sus cosas que tenía que hacer. O sea, usted nunca supo realmente cómo él se ganaba la vida. Sabía que tal vez no era de una manera muy legal, pero que, imagínate, yo tenía ¿cuánto? 14 años, no era algo, él no aparentaba. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él muere, yo me sentí muy triste. Ahí ya empezó parte de un proceso muy fuerte de que yo me peleaba. Yo decía, Dios no existe, Dios es malo. Primero me quitó a mi hermano y a mi abuela, luego me quita a este hombre. Tú no me quieres, ¿qué yo te hice? Yo me paraba en un espejo a preguntarle qué yo le había hecho a Dios. Entonces ahí empecé a tomar. Empecé a tomar mucho. Me acuerdo que cada vez que una persona venía de aquí para allá, yo siempre trabajaba, yo le pedía que me llevaran mucho Barceló. ¿Cómo se llamaba? Barceló. No me acuerdo. Pero era una clase de Barceló que era especial. O sea, no era un Barceló cualquiera, era un Barceló que era especial y siempre tomaba eso, puro. Una niña de 16 años, te estoy hablando. Pero usted se quedó sola, Mari, sí. sola. No regresó con ningún familiar. No regresé. Al contrario, después que él muere, yo me llevo a mi tía a vivir conmigo. Porque yo me quedé en mi apartamento con mi niña. Entonces, me llevé a mi tía con sus 2 hijos para mi apartamento. Las cosas no funcionaron. Porque ahí sí ya yo estaba muy mal, muy dañada. Ya no me gustaban las cosas que yo entendía que eran mal hechas. Que ella tal vez dejaba a los niños y conmigo y tenía otra pareja que yo sabía que le quitaba su dinero o cosas así. Entonces yo trabajando para mantener la casa, yo entendía, entonces me peleé con ella y hasta un día le dije, no, se tiene que ir de aquí porque yo no puedo mantenerla a usted. Y ahí pasó un proceso porque ella le contó mal al que me dio su apellido, al que era su esposo. Pero después le entendió que no era yo, que el problema en realidad fue ella. Esas cosas ya cerraron, por eso me atrevo a hablar de ellas ahora, porque ya ese ciclo se cerró. Me llevo muy bien con ella, la quiero mucho, me la gané para Cristo. Bueno. Por medio de ella fue que conocí a mi esposo. Un día que vine a visitarla. Bueno, ya le pagó los problemas, todos los sinsabores sí, se lo pagó. La bendición que Dios me ha dado, mi esposo, por medio de ella lo conocí hace 17 años. ¿Y qué sucede, Vladimir? Que después de eso, por eso yo quiero hacer un énfasis aquí, a esas niñas que se sienten mujer. Siempre hay una parte que no va a madurar. Y siempre, por más mujer que te sienta y por más madura, siempre va a haber una parte inocente que el enemigo va a usar. Cuando digo el enemigo, hablo de esa persona que pueden acercarte a ti con malas intenciones y te destruyen la vida. Porque a pesar de que yo era madura, yo era inocente. A pesar de que yo tenía sentimientos encontrados, yo era inocente. Entonces, yo conocí a una persona cuando tenía 17 años que me llevaba 11 años y me maltrataba mucho. Usaba. Yo no sabía. Te digo que no, yo no me mezclaba con esas cosas, pero después me di cuenta porque él cambiaba de actitud de una manera repentina muy fuerte. O sea, era el mejor hombre que tú podías ver. Llegaba del trabajo, cocinaba, limpiaba, ver novela, atenderte. Pero el fin de semana, una persona que se ponía agresiva, me maltrataba mucho, me daba mucho golpe. Y en eso duré, Vladimir, casi 3 años, 2 años y pico. Hasta un día que él fue envenenando mi corazón. Cada vez que me ponía los ojos muy rojos, eso fue causando algo muy feo en mí, que después muchas personas pagaron platos rotos, incluyendo a mi esposo, porque ya era como que yo me enamoraba, pero veía el monstruo atrás. Claro. Disculpa. No lloro porque sané, porque no sané. Lloro porque me acuerdo de cosas que tal vez mi esposo pagó por culpa de eso. Sin darme cuenta, mi rebeldía tal vez por eso no me cansaré de agradecerle a Dios por la vida de mi esposo,
porque me ha tenido mucha paciencia. Claro, porque uno viene siempre con su maleta. Sí. Y esa maleta está llena de muchas cosas. Sí. Vivencias buenas, malas, algunas que nos marcaron tanto que quizás no entendemos el alcance de esas marcas. Y comienzan entonces a salir cuando tú estás quizás con alguien que se comporta quizás de la manera correcta, pero como tú dudas, como tú no confías, como te marcaron, como te hicieron daño, eso se queda ahí y tú desconfías de absolutamente todo. Y no permites que las cosas fluyan. Y cualquier cosa que esa persona te diga, ya se hace peor el problema, porque puede ser que esa persona haga algo que no es tan malo y tú ya porque viene marcado, entonces reaccionas de la manera peor posible. Así es. Entonces, ¿qué sucede, Vladimir? Cuando ya yo me puse ahí bien mala. Ahí yo tomaba, pero ahí yo quería hacerle daño a esa persona. Ahí yo vivía planeando, yo no dormía. Yo me acuerdo que yo tomaba lo que podían vender en la farmacia a un menor, que era el NyQuil, que es un jarabe que uno se llama DayQuil, que para el día, para la gripe, y otro se llama NyQuil. Yo tomaba, no dormía, y yo me bebía medio pote de ese jarabe para poder dormir, porque yo planeaba cómo yo iba a hacerle algo a esa persona que me hería tanto. Hasta un día que él sacó un grande, pero que son como finos. Aquí le dicen puñal, creo que. Y me acuerdo como ahora, eso fue en el Alto Manhattan, en el último apartamento que viví con él, porque nos mudamos como 3 veces. Y me lo puso aquí, en el costado, que quería tener relaciones. Y yo accedí y no peleé, pero me quedé mirando a mi hija, que ya tenía 2 años y pico, casi 3 años, y dije, mi hija no se merece esto. Hoy es el último día. Y ese día lo traté como nunca. Fue una frialdad tan fuerte que él creyó que ya me tenía sometida y todo lo más bien. Y yo ya tenía en mi mente qué era que le iba a hacer. Ahí fue que decidí, al otro día me fui a trabajar como siempre. Yo era muy trabajadora. A veces yo me entraba al trabajo a las 5 de la mañana y a las 12 de la noche todavía estaba trabajando. Siempre trabajé mucho. Me gustó mucho trabajar desde jovencita. No podía trabajar con mi nombre porque era menor. Trabajaba con los papeles de otra persona. Entonces, cuando decidí irme, me alié con amigos o personas que ahí sí le dije que me pegaban. Le dije, este hombre me da, es verdad, ustedes tienen razón, no es que yo me caigo, no es que yo borracha me caí, porque yo decía todo eso porque me daba vergüenza. Y soy de la que pienso todavía, si usted no va a dejar a un hombre, tampoco esté vinculando, deje esa relación, porque entonces ustedes después no le van a hacer caso. Me hicieron caso por eso, porque yo nunca andé diciendo, la gente veía, las personas veían como yo estaba a veces también y de repente estaba con un ojo morado, con muy maltratada. Entonces decidí hablar a los amigos míos más cercanos, pero que tampoco no eran de que una joyita que muy buena, sino que no, ¿cómo va a ser? Entonces ahí fui, busqué mi ropa, me fui de la casa hasta el sol de hoy. Eso sucedió en el 98. Creo que sucedió en el 97. Él no la buscó. Él intentó buscarme, pero hay unas personas que ellos son hijos de la madrina de mi hija, que eran muy amigos del papá de mi hija. Pero eran, lo que me llevaban eran 5 y 4 años en ese tiempo. Y yo hablé con ellos y ellos dijeron, te acerca a ella y te vamos a de verdad, porque yo ahí acudí a ellos. Y ellos siempre todavía hasta el sol de hoy son no tengo una relación muy estrecha, pero siempre hablo con ellos porque después que yo recibí a Cristo, hay cosas y lugares, Vladimir, que no es que uno rechaza, sino que ya tú no perteneces ahí. Y tú tratas de hablarle a la persona, pero ya el ruido, la bebida, las cosas, te siente incómodo, Vladimir. No es que uno quiere, es que ya lo que te gustaba, deja de gustarte, te molesta. Claro. Hay ruidos que me molestan. Los ruidos que me gustaban, me molestan ahora, pero siempre... que hablo con ellos, tienen mi número, Dios te bendiga. Mira, uno de ellos fue a mi boda por la iglesia allá en Estados Unidos con mi esposo hace 4 años y me ayudó mucho eso. Él no se alejó porque él me pegaba a mí, pero ya al haber personas que le dijeron, tú te acercas a ella, no le vuelvas, porque ella le encontramos te lo vamos a pegar a ti. Que ora para que esa muchacha no le pase nada en la calle, que alguien mal le haga, porque vamos a pensar que fuiste tú. Y ahí esa persona se alejó totalmente. Más nunca supe de ella. Después quiso pedirme perdón y me mandó a decir, yo le dije que sí, que estaba bien, que tranquilo, pero yo quería como borrar. Yo no quería saber ni por bien ni por mal. Pero Vladimir, yo cargaba esa maleta. Yo conocí a una persona que era muy buena conmigo, que fue mi primer esposo. Y yo le dije a él un día, yo te tengo que dejar, me voy, americano, porque es que yo voy a acabar contigo. Porque yo estoy muy dañada.
Yo estoy muy dañada. Y yo le hacía mucho daño. Yo a veces me iba los viernes y llegaba los lunes. Para provocar que él me peleaba, pero él era tan manso que no me peleaba. Él me decía, tú estás muy marcada, porque él supo lo que me sucedió. Primer esposo porque se casó con él, ¿verdad? Porque me casé con él. Claro, para que la gente entienda. Las relaciones anteriores, ella todavía era muy pequeña, era menor. 16, 17, 18, ¿verdad que sí? Sí. Y luego ya con esta persona sí se casa. Sí me caso. Él me ayuda a criar a mi hija hasta el sol de hoy. Mi hija y él, ese es su daddy. Ella, tan y tal, mi hija está embarazada y si sale varón le va a poner el nombre de él porque tuvieron... ¿Su papá? Es su papá. Oye, que cuando mi hija se casó, él la apoyó en todo y yo no estaba de acuerdo. Es su papá. Él y yo no tenemos una relación ni mala ni buena, pero somos los papás de ella. Entonces, Vladimir, yo le dije, me fui. Lo quería mucho, pero me fui por el bien de él. Porque yo veía como él se estaba consumiendo conmigo. Wow. Era una persona robusta, una persona fuerte y se puso tan flaco y yo le veía el sufrimiento y yo decía, esto me va a quedar en la conciencia, yo voy a matar a este hombre. ¿Pero qué usted hacía, Mari? Yo me iba a tomar como un hombre, yo me iba desde los viernes y regresaba el lunes. O sea, usted desde los 14, 15 que comenzó a tomar, 16 por ahí, usted siguió y nunca se detuvo. Tomaba mucho. Mira lo que sucede, yo trabajaba y mi día libre era para yo tomar. Okay. Si tomaba en la casa, porque no me gustaba salir a tomar en la calle. Pero como él no tomaba, era americano, a veces yo lo veía, no me decía nada, pero veía su rostro y decía, yo me iba yo. Si me llevaba a la niña, me decía, no, la niña tú no me la sacas de aquí porque vas a manejar y no quiero un accidente. Siempre le voy a agradecer eso. Un hombre responsable. Entonces, tremendo. Sí, no, tremendo. Tremendo. Te digo que no. Te digo que yo no me merecía un hombre así. Y yo lo entendí. Yo lo entendí. Su mamá me decía, Mari, pero es que él te ama, se está muriendo. Digo yo, pero es que no, él se está muriendo conmigo. Mejor algún día sanará. Y yo decidí dejarlo. Yo lo decidí dejar. Entonces, ¿qué sucede? Me vuelvo y me entro en el mismo círculo y conozco una persona que también me lleva 20 años. Tengo una relación con esa persona, duramos como 3 o 4 años, nos mudamos y tenemos una niña. Después ya mi hija, te estoy hablando, ya mi hija tiene 14 años. Mayor. La mayor. En ese tiempo tenía 14 años. He decidido que sí, que voy a tener un hijo porque ya tengo 27 años. Mi hija me pedía mucho un hermanito. Me decía, mi papá no dejó hermanito. Yo no tengo hermanos, porque nunca le tuve hijo al que era mi esposo. Decidí, dijo, y tú dijiste que cuando cumpliera 30 ahí sí era verdad que tú no ibas a tener hijo. Y ella me lloraba. Y yo decidí tener un hijo con esa persona que ya tenía mucho tiempo, una niña. Cuando esa niña cumple los 7 meses, que voy al médico, descubro que estoy embarazada. Yo tenía 2 meses y medio cuando quedé embarazada. Por eso ya cumplen año, agosto, una 2007 y una 2008. Wow. ¿Entiendes? Entonces ahí yo me deprimí mucho porque peleaba mucho con esa persona, tomaba mucho, me daba y yo le daba. Ahí ya era diferente. Ahí él me daba y yo le daba peor y se armaban unos rebú, Vladimir, que para qué te cuento, era un círculo vicioso y yo estaba muy marcada. Si se acostaba, si yo sentía que yo me quedé un poquito de él, se acostaba, yo le daba durmiendo. A ese nivel de violencia, Vladimir. Entonces mi hija lo que hacía era que a veces se reía y le decía, tú te lo buscaste, tú la conoces. Mi hija grande. Pero en ese tiempo... O sea, ¿su hija se fue a vivir con usted? Mi hija siempre vivió conmigo. Yo nunca dejé a mi hija... No, mi hija nunca... ¿Y en medio de todo esto? Sí. Mi hija grande, Dios. Mi hija Génesis, la mayor. Pero ¿qué sucede, Vladimir? Ya había una cosa que yo tenía que cerrar un círculo, que era con mi madre. Mi madre vivía en Aruba. Yo no sabía que mi mamá era cristiana. Mi mamá duró sin saber de mí como 4 años. Pensaba que me habían matado. Y ella me dice que un día, ella ya en Aruba, trabajando en un hotel... Ella le dijo a una mujer, ay, yo no sé de Maribel, y esa persona le dijo en el idioma de ellos, esta muchacha se murió, Maribel se murió. Y ella empezó a llorar y se trancó en una habitación a llorar y Dios le dijo, no, ella no está muerta. Y tus ojos no se van a cerrar hasta que no la vean en el camino. Bueno, mi mamá agarró esa promesa de parte de Dios, pero yo estaba peleada con mi mamá y con todo. O sea, no peleada, no quería saber de nadie, no quería nadie a mi lado. Hice como vida nueva, por así decirlo. Entonces, cuando mi mamá... Decido tener una relación con mi mamá que preguntaba mucho por mí, decido que le den mi número de teléfono. Ella, una amiga, vino de Aruba para acá, me trajo unas cosas, unas fotos y unas cosas a mi hija Génesis. Yo le mandé a ella un anillo con mi nombre y eso, y empezamos una relación. A ella la operaron de una hernia. Y yo decidí, le dije, mira, para que se arreglen las cosas, vete a vivir para Santo Domingo, que yo me voy a hacer cargo de ti. Pero vete porque mi hermano, en ese tiempo mi hermano tenía como 17 o 18 años. Te digo que yo le llevo 2, ya yo tengo 21. Entonces mi hermano, mi mamá se fue a vivir vino aquí al país a vivir. Pero también como que la relación no, porque yo no venía mucho. Pero cuando quedé embarazada de la tercera hija que te estoy diciendo, que no fue buscada,
Yo dije, ella me dijo, ay, Maribel, ella me decía Maribel, yo nunca te he visto embarazada. Mi mamá nunca me había visto embarazada. Me gustaría mucho verte embarazada. Ay, yo compré el vuelo y vine con mis 2 niñas y mi barriga. Pero yo tenía mucho problema con el papá de las 2 barrigas. Entonces ahí fue que conocí a mi esposo, que andaba corriendo porque había peleado con alguien y lo dejó grave. Y andaba corriéndole a la policía. Entonces lo conocí en el apartamento de mi tía que vivía allá, que ya había venido para acá a cuidar a sus hijos, porque ella se devolvió para acá. Después de muchos años, mi tía, con la que vivía allá, se devolvió para acá a cuidar a sus hijos. Y yo estaba enemiga de ella. Yo no quería saber de ella. Yo decía que todo lo que me pasó en mi vida, también ella era la culpable. La tía que, para la gente, es la esposa del señor Gómez, que era su papá, o que es su papá. Que es mi papá. Entonces, papi me dice, yo siempre venía donde papi. Papi me dice, yo tenía 7 años que no venía al país. Me dijo, Maribel, mira, Jessica es la niña, la hija de ella, que es como mi niña. Me dice, mami quiere verte y ella te quiere pedir perdón y ella quiere verte, tiene muchos años que no te ve. Y yo que no voy para allá. Ay, mira, ya te quiere ver embarazada y quiere conocer a la chiquita. Ya la chiquita tenía 7 meses. Una de mis hijas tenía 7 meses y la otra 14. Y quiere ver a Génesis. Y Génesis me dijo, sí, mami, yo quiero ver a mamá. Abuela, ella le decía, yo quiero ver a abuela. Porque yo nunca he mezclado, Vladimir. Si tú eres una persona mala conmigo, pero mis hijas te quieren y tú quieres a mis hijas, yo no me meto ahí. ¿Me entendiste? O sea, yo dejo que mis hijas te hablen porque tú te ganaste eso con mis hijas. Fue conmigo el problema, no con mis hijas. Soy de ese tipo de persona. No me gusta envenenarle la mente a mis hijas. A mis hijas nunca le conté nada malo de su papá. Nunca. Al contrario. Entonces sucedió que cuando yo la vi a ella, yo estaba en su casa, fui a verla. Mi esposo, ahí conocí a Vladimir, que subió. Ella era un amigo. Tenían una relación de amistad, el hijo de ella, de ellos, y conocí a mi esposo que andaba corriendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el esposo suyo? El esposo mío le dio una golpija, como dicen aquí, a otro señor con otro amigo que también andaba corriendo, entre ellos 2, porque ellos eran de que los más malos del barrio y también tomaban mucho y andaban en su, ya tú sabes. En ese tiempo él tenía 26 años. Y yo 27 y yo ya 28, pues ya tenía la segundo embarazo, tercer embarazo. Y cuando yo lo conocí a él, Vladimir, yo siempre he sido una persona como muy cariñosa con todo el mundo, hombres y mujeres. Pero no porque me guste una persona, sino porque soy así. Soy como que no mezclo. Y él andaba en el grupo y yo le digo a mi hermano, invita a fulano, invita sin conocerlo, vamos para la playa. Pues yo tenía 7 años sin venir al país con mi mamá. ¿Estaba embarazada usted? Yo estaba embarazada y tomaba. ¿Embarazada? Sí, tomaba vino, que supuestamente yo decía que no hacía nada. No tomaba bebida fuerte, pero tomaba vino. Y nos fuimos para la playa y me llamó mucho la atención que Vladimir una vez se emborrachó, mi esposo, y estaba llorando. Pero no al lado mío, sino para otro sitio. Y yo le pregunté a mi hermano y me dijo, sí, él sufre mucho la muerte de su hermano. Porque a él se le murió un hermano, su único hermano. Y me llamó la atención ver un hombre con sentimiento. Porque para mí, te lo digo, los hombres eran como algo raro, como dicen, que no tenían corazón. Y me llamó mucho la atención. Empezamos una amistad, Vladimir y yo. Después yo me fui. Eso se olvidó, se quedó ahí. Había como una atracción. Sí hubo una atracción muy fuerte. Pero eso se quedó ahí. Yo me fui. Yo me olvidé de eso. Cuando yo doy a luz a los 6 meses, yo lo llamo y le digo, mira, él se sorprendió. Voy a ir al país. Y voy a durar un tiempo allá. Porque venía a hacerme algo estético. Y después que tuve las 3 hijas. Y cuando vine que Vladimir me atendió, hubo mucha cercanía entre él y yo. Él se acercó a mí mucho, de una manera muy especial, y me atendió. Y él siempre me hablaba de la palabra, pero no era cristiano. Y él lo hacía, y yo le hacía muchas preguntas. Y yo decía, ¿pero quién hizo a Dios? Como cosas simples. Y él me hablaba mucho. Me decía, mira, si ahora mismo tú te mueres y yo me muero, yo estoy peor que tú, porque yo sí conozco la palabra, pero no la cumplo, pero tú estás ciega, no sabes nada, y Dios es un Dios. Me hablaba muchas cosas que me llamaban la atención, pero yo era muy incrédula. No creía en la Biblia, no creía en nada de esas cosas. Yo nada más me sabía un versículo bíblico que nunca leí, y fue porque se lo oía a una persona que decía que maldito el hombre que cree en el hombre. Y ya, eso era lo mío. Me imagino porque le gustaba, ¿verdad? Por la historia suya. Por mi historia. Entonces, ¿qué sucede? Pero eso yo nunca lo leí porque yo nunca había abierto una Biblia. Pero ya te digo que ya mi mamá era cristiana. O sea, ya mi mamá estaba dando rodillas. Quiero hacer un paréntesis, María, ahí, porque usted me dijo hace un momento, para que la gente quizás no se confunda, que su mamá estaba en Aruba
y me hizo el cuento de su hermano con 18, usted con 21. Pero estábamos hablando de que ya usted tenía 27 cuando sale embarazada de su tercera hija. Para que un poco me explique qué fue lo que pasó exactamente y para que la gente también no diga, no, ya dijo que tenía 21 y luego 27. Sí. Eso es mentira. No, lo que sucede es que cuando yo tenía 21, ya yo había empezado la relación con mi mamá. Ok. Cuando ya yo tengo los 27, que tengo el tercer embarazo, es que ella ya está aquí en el país. Ya no vivía en Aruba. Y me dice que nunca me ha visto embarazada. ¿Y ahí es que usted viene? Ahí es que yo vengo, porque tenía 7 años sin venir al país. Aclarado, para que entienda. Para que me viera embarazada. Ya tengo 27 ahí, 28 años. Muy bien. Porque ya estoy embarazada. Entonces, ahí fue que conocí a mi esposo. Sí, claro. Muy entonces, bien. Yo entendí perfectamente. Lo que pasa es que yo conozco al público. El público está pendiente de cada detalle. Y es bueno porque la gente se mete en la historia y quizás se podrían confundir si no lo explicamos. Entonces, usted le dice que viene para acá porque se hará un procedimiento estético y el hombre se esmera. Y además le habla de la palabra sin él ser cristiano en ese momento. Pero ya la conocía. O sea que había estado. Él era cristiano cuando era pequeño. Ok. Que aquí es que viene esto. Esta reunión contigo y conmigo viene... parte de... Te voy a explicar el por qué. Porque su mejor amigo, cuando eran pequeños, se convirtió cuando él tenía 13 y él 11. Pero él se descarrió. Pero su amigo siguió siendo cristiano hasta el sol de hoy. Es un pastor. Uepa. Que fue una persona la que me contactó con la persona que tuve la entrevista ayer. Y por eso vine al país a evangelizar y a esa entrevista. Y caí aquí contigo. Mira, Vladimir, cómo es la cosa. Esa persona siguió siendo cristiano. Seguía orando por Vladimir. Y por eso Vladimir conocía la palabra. Ya. Porque él siempre le predicó aunque Vladimir no fuera cristiano. Ahí viene ese acercamiento. Pero ¿qué sucede, Vladimir? Que acuérdate que te conté que Vladimir, mi esposo, tomaba. Y yo también. Señores, su esposo se llama Vladimir, ¿ok? Sí. Así que no es que está repitiendo por repetir, ¿ok? Mi esposo Vladimir Álvarez. Muy bien. El afortunado. No, entonces cuando mi esposo tomaba también. Ahí yo tengo la niña, que fue las 2 niñas que él me crió. La que te dije que tenía 7 meses y de la que yo estaba embarazada. Esa niña no quería a nadie. No sé si fue por los sufrimientos de esa barriga, de ese embarazo. Pero esa niña no quería a nadie, nada más Vladimir. Cuando vinimos, que duramos los 3 meses aquí, ella se enamoró de Vladimir. Se enamoró tanto de Vladimir en una manera que Vladimir y yo empezamos esa relación. Y esa niña se enfermó del corazón hasta que Vladimir llegó a los Estados Unidos. Ay, Dios. Eso fue diagnosticado por los médicos. La ponían los aparatos. ¿Qué le pasaba? Y entonces los doctores asumieron. Cuando ella estaba aquí, ella no se enfermaba. Cuando estaba con él. Porque era un amor con ese hombre. Hasta el sol de hoy. La negra de la casa. Es la negrita, pero ya tú sabes. La que más apegada a él es. Todas son apegadas, pero ella más. Y Vladimir fue de bendición para esa niña. Cuando Vladimir y yo vengo, a cada rato vengo, nos mudamos juntos aquí. Pero ahí empezaron los problemas. Pero usted soltó allá, ¿verdad? No, yo había soltado eso porque yo te dije que venía mucho problema con el embarazo. Ok. Por eso era que yo estaba así, porque yo no creo en el aborto. Nunca creí. Pero no me esperaba ese embarazo porque ya yo tenía problemas desde antes de la primera. Pero se empeoraron con la segunda embarazo de esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Que Vladimir tiene 3 hijos en Puerto Plata con una mujer. Entonces Vladimir y yo decidimos mudarnos juntos aquí en la capital. Él iba a su Puerto Plata. No, decidimos mudarnos juntos en Puerto Plata. Mudarnos juntos, te estoy diciendo, de tener una relación seria, pero yo yendo y viniendo. Ok. Yendo y viniendo, Vladimir. Él en Puerto Plata y yo venía hasta una vez al mes. Yo, mi pasaporte, me paraba cada rato porque yo tenía en mi pasaporte 12 entradas. 12 entradas en un año. Wow. Eso yo venía cada 2 meses y duraba un mes trabajando. Venía, a veces cogía la maleta y del hotel, yo trabajaba hotelería ya, agarraba y me iba para el aeropuerto y venía por 3 días y duraba 3 meses. Era una relación. Las niñas hablan español bien por eso, las 2 pequeñas, porque era aquí que vivieron. O sea, venía con todos esos muchachos para acá. Claro, los primeros 5 años de su vida. Las niñas lloraban, no se querían ir. Eso fue un caos. Pero Vladimir nunca me había pedido. Ya a los 2 años de relación nos casamos. Pero Vladimir a mí nunca me pidió ir a los Estados Unidos. Entonces yo tampoco se lo pedía porque yo entendía que si él no quería, porque yo tenía que pedírselo, que él tenía que pedírmelo a mí. En ese relajito duramos 7 años. O sea, nunca hablaron de eso. Hasta un día mi papá Julio Gómez me dice, ven acá, tú viajas tanto. Muchacha, tú ese dinero que tú gastas, inviértelo en algo. Por amor a Dios, ya llévate ese hombre, me dice.
Mi papá, después que ya todo estaba... Porque yo tenía unos 7 años. Sí, casado claro, y todo. Claro. Yo decido entrar en los papeles a Vladimir. Adivina que a los 10 meses ya Vladimir está allá en Estados Unidos. Porque tenía no tantos años casado. Con residencia permanente. Pero Vladimir y yo peleábamos mucho aquí cuando yo venía. Yo metía preso a Vladimir. Vladimir me decía cualquier cosita y nos fajábamos los dos, nos dábamos dos. Pero había algo que yo no entendía. Yo decía, ¿por qué no lo puedo dejar? Yo era de la que criticaba a las mujeres que venían a buscar hombres a Santo Domingo. Yo decía, pero es que aquí no hay. Aquí no hay hombre. Yo criticaba eso. Hasta que me pasó a mí. Por eso cuando él llegó allá, yo le dije, mira, aquí está tu residencia permanente, te puedes ir. Porque yo entendía que todos los hombres andaban atrás de eso. Y él me dijo, yo no vine aquí a traer residencia, yo vine atrás de ti, de mis 2 hijas. Pero si tú no quieres, yo voy a seguir con mis hijas. Porque tampoco te voy a obligar. Una vez lo mordí tan fuerte que le tuvieron que dar 4 puntos en el labio, adentro del labio. Y me dolía por mis hijas, porque mis hijas eran locas con Vladimir. Lo amaban tanto a su papi. Vladimir nunca delante de ella como que falseaba. Pero yo ya cuando si él por detrás de ella me hacía algo, ya yo delante de ella reaccionaba. Y ahí estaba muy mal. No podemos mezclar a los hijos. Y yo me arrepiento mucho de eso. Vladimir, me arrepiento mucho de haber peleado delante de mis hijas. Ellas no se acuerdan. Porque ella me dice, mami, pero yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que tú y papi discutían, pero yo no me acuerdo que se daban. Pero sí nos dimos mucho. Sí, lo metía preso a cada rato aquí. Y cuando Vladimir llega a Estados Unidos, allá no se puede estar peleando porque inmediatamente tú supiste. El sistema se mete. El sistema y hay problemas para todo el mundo. Claro. Y hay un problema grande. Y yo tenía problemas de violencia porque te conté que ya yo estaba violenta. Ya cualquiera que me hablara, yo le metía un pecozón. Entonces ya yo tenía problemas con la justicia por eso. ¿Ya la habían denunciado? Claro. Sí, porque yo peleaba con un ejemplo, una mujer me decía algo, peleábamos, llegaba la policía, yo no me podía contener, hasta el policía le daba. Entonces ya eso era un tema de violencia. Dios. Una muchacha que no era violenta para nada, ya eso era un tema de violencia. Hasta que cuando supe que podía perder a mi hija Génesis, dejé eso. Todavía no tenía las otras 2. Dije, no. Porque si yo caigo presa, me pueden quitar a mi hija. Tú sabes que allá eso es diferente que aquí. Claro. Y yo ahí me atemoricé, ahí me controlaba. Ahí yo decía, bueno, si le doy a alguien, voy a salir corriendo, que no me vean, porque yo no puedo perder a mi hija. Yo me aferré mucho a mi hija. Mi hija siempre fue todo para mí. La luz al final del túnel, como dicen, era mi hija Génesis, la mayor. Era mi compañera, me ayudó a crecer mucho como madre, como persona, como ser humano. Todo lo hacía por ella. Todo lo hacía por ella. Entonces, ella quería mucho a Vladi porque decía, a pesar de todo, yo te veo feliz. Nunca te había visto feliz, mami. Siempre te veía estresada. Nunca te había visto riéndote como te ríes. Le cogió mucho cariño a mi esposo, a Vladimir. Ella viajaba mucho también aquí. Entonces, cuando Vladimir llega allá, la violencia no terminó. Yo pensaba que era porque como yo estaba allá, él era celoso y yo era muy menea, pues yo era muy meneadita también. O sea, en el sentido de que yo decía, ningún hombre me puede controlar, porque si yo me mantengo, ¿por qué tengo que dejarme controlar de otro? Eso fue un proceso muy fuerte. Cuando ya Vladimir tiene 1 año allá, me dice, mira, se detiene en una iglesia del pastor Sabino, que a mí me llamó la atención, que se ha mencionado en tu programa. Mike lo mencionó una vez, que también era un ex jodedor, un ex vendedor. Igualita la historia del papá de mi hija Génesis. Y cuando él está predicando eso, ese día que Vladimir me lleva, yo fui confrontada. Yo dije, pero mi vida siempre ha sido como tan mediocre, mi vida ha sido tan vacía, mi vida necesita algo que no es humano y que no es material. Porque ya tenía un carro, cada 2 años lo cambiaba, vestía muy caro, tenía lo que yo quería, conseguía el dinero y no soy feliz. Bebía muchísimo alcohol. El mejor alcohol que podía haber yo lo tomaba. Para eso yo no escatimaba. ¿Y por qué no soy feliz? Porque tengo un problema interno. Y me di cuenta ese día como que dejé que algo entrara en mí. Y fue como lo que él estaba predicando. Y yo cerré mis ojos, Vladimir, y cuando hacen el llamado al frente yo no quería pasar porque me sentía muy sucia y me daba vergüenza. Pero hubo alguien que me llevó al frente. Y ese día, Vladimir, literal, esto tal vez mucha gente no lo van a creer porque para poder creer esto hay que vivirlo. Y entiendo a las personas que no lo crean, porque Dios no trabaja con las personas de igual manera. Dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo digo que la gracia sobreabundó en mí, porque yo era una mujer promiscua, era una mujer de todos los errores yo lo tenía, una mujer que las personas me veían buena, porque nunca di que era de
de hacer a cualquier relación favor. Pero yo sé que yo no era buena porque yo era promiscua. Yo era una mujer promiscua. Y yo era una mujer adúltera. Y cuando una mujer es promiscua y adúltera, no le hace daño a la pareja. Se está haciendo daño a sí mismo. Lo dice la Biblia, que uno acarrea con los demonios que tiene esa otra persona porque es una relación íntima. Y cuando tú intimidas con una persona, vienen a pasar a ser una sola persona. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, yo misma me estaba destruyendo mi vida. Yo pensaba que haciéndole tal cosa a fulano le estaba haciendo daño a esa persona y tal vez ni se enteraba, y la que se estaba haciendo el daño y la que se estaba ensuciando era yo. ¿Entiendes? Entonces, por eso le aconsejo a todas las mujeres que tienen una relación fallida y que tienen una relación tóxica, que la opción no es buscar a otra persona. Sana. Haz lo que tenga que hacer, salte de esa relación si sabe que no va a funcionar. Lo primero es buscar de Dios, pero no sigas en esa relación porque te va a hacer más daño. Y lo digo por experiencia, no porque me lo hayan contado. Lo digo porque lo viví. Esa no es la salida. Eso es un problema peor que acarrea, porque entonces no sabes escoger bien porque estás herida. Entonces escoge cualquier cosa para salir del paso. Así es. Y nada que esté enfermo sana si no se medica primero. Tú puedes ponerle mentor a una herida, ¿verdad que sí? Y puede ser que le quite la infección, pero hasta que esa herida no sane y cierre, tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Entonces, yo les recomiendo o le exhorto a todas esas mujeres esa parte, que no aguanten golpes, pero que tampoco sean violentas. Y que no todo el que se acerca a ti es para hacerte daño. Pero que sí también tenemos que saber. Vladimir, si yo tuve esa primera relación de esa persona que tomaba y se... ¿Cómo a mí se me ocurre? Estaban hablando ahorita de la reincidencia. De buscarme otra persona que bebía más que... Entonces, la que no bebía, esa no me gustaba. Esa no quería hacerse daño, la dejé. No decidí quedarme a que me sanara, sino que esa no me gusta porque no pega conmigo y no somos iguales. Es una porque parte... es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Entonces, yo decía, esta persona es demasiado... tranquila para mí, esta persona es demasiado sana, ya yo no quería, ya hay algo dentro de ti y esa no es la solución. No es, Vladimir, no es la solución. Entonces, cuando sucedió todo eso, que él me llevó a la iglesia, que me llevaron, yo sentí literal que salí con un peso, con algo como que me quitaron del pecho, de la espalda, de todos los lados. No fue una varita mágica, salí con muchas cosas sanadas, pero no estaba moldeada. Yo quería a Cristo porque llegó a mi vida, sí, llenó un vacío, pero había que ahora formarse, había que capacitarse, había que sanar, perdonar, ¿entiendes? Aprender. Y eso yo no lo entendí en el momento. Entonces, ¿qué sucede? Que ya yo me creía la más pura, porque ya yo era cristiana, yo trabajaba, ya yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo hacer lo otro, pero es ok, yo nada más voy a ir a la iglesia los domingos a veces porque yo trabajaba en la hotelería y yo no voy a perder el trabajo. O sea, ¿tú me estás entendiendo? Si yo no, después entendí, entonces me descarrié. Al año me descarrié. Yo quedé embarazada a los 3 días de mi última niña, de nuestra última niña, tiene 8 años, a los 3 días de convertirme. Se sacó cuenta y ya fue a los 3 días de convertirme. Yo quedé embarazada de mi niña, la que tiene 8 años. Pero me descarrié después. Porque a todo esto, mi esposo me llevó a la iglesia, pero él no se convirtió. Oh, pero qué interesante. Muy interesante. Entonces él seguía con, como digo yo, con sus pichones. Y yo tenía que lidiar con los pichones de él. Y dice la palabra del Señor que cuando uno busca de Jesús, Él limpia a uno, lo sana, ¿verdad? Pero si el enemigo viene y encuentra la casa vacía, viene con 7 demonios más. Sí. Ay, mijo, yo vine peorcita. Porque entonces yo me descarrié y ahí empezaron problemas graves. Pero pasó algo en mí. Que como yo me encontré con Cristo, cada vez que yo pecaba o que hacía algo indebido, yo me sentía muy mal. El pecado me confrontaba y había esa parte como que no pertenecía ahí. Ya no era como antes, que yo me gozaba el pecado. Ahora no, ahora me molestaba y me sentía mal y empezaba a llorar. Y fue un proceso hasta que un día decidí. Mi esposo ya se había convertido. Vino el proceso con él. O sea, él se convierte cuando usted está descarriada. Yo no estaba tan descarriada, visitaba la iglesia, pero yo no era la cristiana que fui después, que empecé a prepararme, que empecé a tomar mis clases, mi estudio bíblico, porque esto es como una carrera. Vladimir, esto de ser cristiano es como una carrera. Todos los días tenemos algo que aprender. ¿Me entiendes? Hay personas que les gusta mucho juzgar al otro. No juzguemos a la persona
que aunque sea cristiana no camina igual que usted. Yo no puedo juzgar a los rabacucos, aunque me molestan muchas cosas que ellos hacen, pero no puedo juzgarlo, pero tampoco puedo juzgar al que es muy liberal, porque está en un proceso que es Dios que lo va enseñando, que fue lo que me pasó a mí. Yo era una mujer que yo era exhibicionista, me encantaba exhibir mi cuerpo. Tengo fotos que te las puedo mandar para que la veas. Demasiado, yo salía a la calle que yo sí, tú no. Yo estaba acabando con el mundo. Dios trató conmigo de ya no vestir así. Pero porque yo no vista así no significa que yo no puedo ver una mujer cristiana que se ponga un pantalón ajustado y su blusita. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor Dios la sacó a ella de que ella tal vez era una persona que no se quería como era. Y que era tal vez una persona complejada. Interesante, sí. A mí fue lo contrario. A mí yo no necesito enseñar para sentirme aceptada y para sentirme amada. ¿Sí me entiende? No necesito enseñar mi cuerpo. Mi cuerpo se debe a mi esposo, es de él. Él es el que tiene derecho a eso. Pero tampoco te voy a vestir como una vieja porque no lo soy. Ni me siento una vieja. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Hay un balance. Entonces ahora hay mucha crítica en eso. Y por eso yo lo que digo es que usted tiene que aceptar a la persona como es. Porque el que cambia es Cristo. El que liberta es Cristo. El que pagó en la cruz fue Cristo. El único que tiene derecho a juzgar es Cristo. ¿Sí o no? Entonces, si usted no puede ayudar, no puede aportar, tampoco opine. Porque usted puede herir a esa persona y la puede alejar más de Cristo. Ore por esa persona, porque yo he conseguido muchas cosas, que mi matrimonio sea restaurado, que mi vida sea restaurada a través de mis oraciones. Porque si Dios es todopoderoso, Él va a oír tu oración, no tu crítica. Dios no, en la Biblia no dice en ningún lado critica al prójimo. Dice, ora los unos por los otros. Pero no dice que lo critique, ¿verdad? Entonces yo no puedo, porque tú no pienses igual que yo, a criticarte. Hay muchas personas